Vídeo número 235 de 365. Hace unos días hablaba con una seguidora de mi perfil de Instagram y me preguntaba a raíz de una publicación que hice donde explicaba que el miedo señalaba aquello que nos falta, ¿no? Aquello que tenemos por mejorar, y me preguntó si la envidia también tenía un miedo subyacente, ¿no? Si podía también cumplir con esa premisa, y yo le dije que sí. Entonces la chica me pidió si podía en algún momento, si tenía bien escribir algún post o hacer algo con eso para explicarlo, y le dije que sí, que haría un vídeo de YouTube, y aquí estoy. Al día siguiente de esa conversación, hace ya unos días, no recuerdo cuántos, escribí en mi blog lo siguiente. El post se titulaba así: lo que esconde la envidia. Y decía así: la envidia esconde tu miedo a quedarte atrás, a no llegar, a no ser suficiente, a no poder seguir la estela de los demás, a ser peor que la mayoría, a conseguir menos que la mayoría. Y eso te revienta. Por eso envidias y por eso piensas y hablas mal sobre los que tienen y alcanzan más que tú. Porque es más fácil destruir que crear. Y la brecha que te separa de ellos sería más fácil estrecharla derribándolos que alcanzándolos. Pero en el fondo lo que querrías es ser como los que envidias, o más aún. Así serías tú el envidiado y no el envidiante. Y sería así solo hasta descubrir que siempre hay alguien más arriba a quien envidiar de nuevo. La envidia es un fuego que no se puede manejar. Lo único que se puede hacer es no empezarlo. Pues eso es lo que esconde la envidia. Esa es la fea verdad de la envidia, que esconde un miedo que no habla demasiado bien de nosotros y de cómo enfocamos las cosas, ¿no? De cómo entendemos el mundo, ya que en ese post dije que siempre hay alguien más arriba de nosotros a quien podríamos de hecho envidiar. Pero es que en la cúspide de esa pirámide que conforman las personas que han conseguido algo en el mundo, no hay nadie arriba del todo el tiempo. Seguro que, por ejemplo, un triunfador como pueda ser Elon Musk siempre podrá encontrar a alguien encima de él en otros aspectos que no sean los que él domina. Yo recuerdo una entrevista donde se le veía muy afectado porque un astronauta, creo que era, al que él había admirado toda su vida, poco menos que lo había puesto a parir, ¿no? Y Elon Musk se veía muy afectado. Seguro que Elon Musk envidiaba a los astronautas que habían podido salir del espacio y los que habían podido alunizar, ¿no? Y seguro que los astronautas podían envidiar a Elon Musk por la pasta que tienen o por el hecho de poder hacerlo él sin la preparación que los astronautas tuvieron que asumir, ¿no? No, Elon Musk no ha llegado a la luna, coño, pero sí que creo que se dio una vuelta en uno de sus cohetes y cosas así. Siempre podríamos estar envidiando a alguien, cualquier ser humano de la Tierra. Pero no todos envidian, realmente. Tú puedes admirar mucho a una persona, admirar lo que ha conseguido y no sentir una envidia perjudicial, una envidia insana por lo que esa persona ha conseguido. De verdad que puedes llegar a sentir una alegría por los éxitos y por los logros de los demás sin que eso te tenga que señalar lo poco que has conseguido tú o lo mucho que te separa de esa persona. Pero no es la tónica, no es lo habitual. Y la envidia también esconde el vicio, el mal hábito de las comparaciones, que yo siempre digo que son algo a extinguir de la vida de cualquier persona, o debería ser algo a extinguir. Y aquí mucha gente dice, es que si no nos comparásemos con los demás, no podríamos observar aquello que tenemos que podemos llegar a conseguir, ¿no? No nos podríamos inspirar, no podríamos colocar objetivos más allá si no viésemos a otras personas conseguirlo, ¿no? Un poquito la teoría de ese mimetismo de René Girard. Pero es que yo no creo que esto tenga que ser así. Yo creo que una persona puede ser autónoma
en el impulso por conseguir aquellas cosas que cree poder necesitar. Y eso eliminaría la necesidad de compararnos con los demás, y eso a su vez eliminaría la envidia. Yo en su momento, cuando era bastante más joven, sí que tenía ese vicio de compararme con los demás, ¿no? De poner en un lado todo lo que yo era y lo que yo había conseguido, y en el otro lado lo que había conseguido y todo lo que había llegado a ser otra persona X, ¿no? Y entonces veía ese gap, ¿no? Esa brecha que nos separaba, y por mi cabeza empezaban a pasar pensamientos casi perversos, ¿no? Y muy vanidosos, donde yo me veía a mí mismo diciendo, pero si yo soy una persona mucho más inteligente que esta otra, soy una persona mucho más capaz, soy una persona mucho más seria, ¿cómo puede ser que yo, siendo como soy, haya llegado hasta aquí, y esa persona, siendo como es, haya conseguido mucho más que yo? Eso seguro que ha llegado hasta ahí con malas artes, ¿no? Ha llegado ahí por herencia, ha llegado ahí por pelotismo, ha llegado ahí también por nepotismo, por cualquier historia que va más allá del mérito. Pero realmente nunca me detenía a pensar si realmente yo quería o necesitaba aquello que esa persona ya había conseguido. Entonces, también empecé a cuestionarme muy bien qué era lo que yo exactamente estaba envidiando, y si tan siquiera la comparación era justa, ¿no? Porque era compararme quizá mi trocito peor con su trocito mejor. O compararme como deseando cambiarme por esa persona, pero en el fondo no quererlo, sino simplemente querer ser yo mismo, pero consiguiendo lo que la otra persona, las cosas que a mí me podía apetecer que la otra persona tenía. Y yo recuerdo muy bien cuando estaba en la academia de policía, que había una sarta de pelotas que daba asco. O sea, había unos cuantos personajes que era brutal, ¿no? Y les iba bien en la academia, les iba bien porque, hostias, la cuestión es que hacer la pelota funciona. Hacer la pelota funciona. Luego ya lo que te quede dentro después de haber hecho la pelota y haber conseguido cosas haciendo la pelota es otra historia, ¿no? Pero hacer la pelota funciona. Funciona. Y yo recuerdo que me jodía muchísimo porque conseguían cosas que yo no podía conseguir, sobre todo el favor de ciertas personas que estaban ahí dentro con poder, ¿no? Y un colega mío me dijo, ¿y si lo hacemos también? ¿Y si nos ponemos a hacer la pelota? Y yo me lo miré y le dije, ni hablar. Yo paso de hacer la pelota. Paso de hacer la pelota. Y así como lo dije en su momento, pensé, claro, hostia, yo podría hacer la pelota y conseguir lo que esa persona quiere. Pero es que en lo que esa persona ha conseguido también está en lo que se ha convertido, ¿no? Y yo no quiero ser así. Y si no quiero ser así, ¿qué es lo que a esa persona le ha dado? Aquello que ha conseguido, pues será que tampoco quiero lo conseguido por esa persona, ¿no? Entonces empecé a encontrarme en una especie de bucle, de laberinto perverso, donde las cosas son bastante más complicadas, ¿no? Y que pueden llegar a ser absurdas y que pueden llegar a ser contradictorias entre sí. Y decidí probar a dejar de compararme con los demás. No me vi con tanto coraje como para alegrarme por los éxitos de todo el mundo bajo cualquier condición, pero sí que dije, voy a dejar de compararme durante una temporada con los demás, a ver si es cierto que todo mi impulso se va a detener porque no voy a tener un espejo en el que mirarme. Y mi sorpresa fue que yo quería seguir consiguiendo cosas buenas para mí, ¿no? Quería seguir alcanzando hitos en mi vida que hiciesen de mi existencia y de mi persona algo mejor, cosas que me acercasen a la felicidad, ¿no? A esa plenitud existencial. Entonces no pude evitar pensar en todo el tiempo malgastado comparándome y en todo el sufrimiento sacado de la envidia. Porque en el fondo la envidia lo que esconde es aquello que yo quiero conseguir. Cuando yo envidio a un tipo, no lo envidio porque sí,
Lo envidiaré porque tiene algo que yo quiero tener. Lo envidiaré porque ha llegado a un lugar en el que a mí me gustaría estar. Y si creo que no puedo llegar ahí, o pienso que no quiero llegar ahí si tengo que hacer X cosas, pues lo que intentaré es desacreditar y tirar por tierra el esfuerzo y lo que sea que haya tenido que hacer esa persona para lograr estar ahí. Entonces, ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene? Aparte de que nunca sabes exactamente qué cojones estás envidiando. Nunca lo sabes. Yo recuerdo que yo tenía una pareja hace mucho tiempo, que ya no es, y pasamos por una racha terrible, horrible, que terminó de hecho en separación. Pero claro, eso era algo que quedaba en la intimidad de una casa. O sea, yo que además he sido siempre una persona que no se ha dejado ver mucho por en medio. A mí me gusta mucho estar en mi casa, no me gusta mucho ir por la calle, ni me gusta mucho ir a sitios demasiado concurridos, ¿no? Pero mucha gente me conoce por aquí. En aquellos entonces, pues, mucha gente me veía con mi pareja de entonces y envidiaban nuestra unión. Envidiaban la relación que teníamos. Aunque, como os he dicho, la relación estaba putrefacta, vamos. La relación estaba muerta, catatónica. Y recuerdo que una persona vino y me contó unos problemas de pareja que tenía y yo lo escuché, ¿no? Y ya no me veía con la autoridad ni con la legitimidad como para dar un consejo a nadie sobre eso, viendo cómo estaba mi vida amorosa. Y me lo miré y le hice así en plan... Y la otra persona me dijo, claro, tú como lo llevas tan bien, como tú ese apartado lo tienes solucionado. Y yo me lo miré así y le dije, ¿cómo? Y dice, sí, sois la envidia de todo el mundo. Ojalá, de hecho, mi objetivo, a lo que aspiro, es a tener una relación como la que tienes tú. Y yo no daba crédito. No le dije nada porque no quería destapar ningún asunto privado, pero sí que pensé en el fondo, madre mía, chaval, lo que estás envidiando es la nada pura. Pero invertí esa perspectiva y me pregunté a mí mismo, hostia, ¿cuántas veces habré envidiado yo algo que no llenaba en absoluto a la persona que lo poseía? ¿Cuántas veces habré envidiado yo a alguien absolutamente infeliz? Y también cuántas veces me habrán envidiado a mí de una forma que si realmente se pudiese pasar aquello que tengo y que es objeto de la envidia del otro, pues mortificaría a la otra persona. Entonces fue como el culmen de la idea de la estupidez y de lo inservible y de lo absurdo de la envidia y por lo tanto también de las comparaciones. Y me comprometí conmigo mismo a no compararme nunca más con nadie. Y eso de que dicen que es inevitable, de que todos nos comparamos constantemente, y una mierda, no es así. Yo no me comparo con nadie jamás, jamás. Y no he vuelto a sentir envidia ni por nada ni por nadie en toda mi vida. Y os prometo que se vive muchísimo, muchísimo mejor. Así. Pero son esas cosas que damos por sentadas porque realmente no las hemos probado nunca, ¿no? O sea, damos por sentado que todo el mundo juzga, que todo el mundo se compara, que todo el mundo tiene demonios dentro y que todo el mundo odia a alguien y que todo el mundo desearía vengarse de alguien, pero no es así. No tiene por qué ser así. Lo que pasa es que como no lo hemos probado, no hemos comprobado si es así realmente cierto y simplemente nos cuadra por la experiencia que acumulamos en la vida y por la observación que tenemos con los demás, damos por sentado que obligatoriamente tenemos que compararnos y obligatoriamente tenemos que estar expuestos a ciertos juicios, a ciertas envidias y que tenemos que sentir ciertos rencores y ciertos odios hacia ciertas personas, pero no tiene por qué ser así. Pero claro, para que no sea así, hay que darle dos vueltas al asunto, hay que sacar un par de pensamientos útiles que den como resultado ciertas premisas y conclusiones útiles y constructivas y esforzarse por llevarlas hasta el final y después sí poder decir aquello de
se puede vivir sin comparaciones o no, es imposible vivir sin comparaciones. Y yo que lo he vivido en primerísima persona y hace muchísimos años que no necesito compararme con nadie y que no envidio nada de nadie y que eso no ha limitado mi progreso y mi ilusión por seguir hacia adelante, consiguiendo cosas buenas para mí, para mi vida, para mi futuro y para la vida de aquellos que me rodean, ya os digo yo que es perfectamente posible. Si yo lo he conseguido, que soy más normal que una paja, cualquiera puede. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.